A todos en esta noche mágica, como lo llamo yo. Cada evento como este para mí es mágico, donde nos encontramos amigos, parientes, escritores, artistas, gente linda, realmente gente linda. Y esta noche es fantástica, más mágica que otras. Están con nosotros el intendente municipal, el doctor Humberto de Pomper, el secretario de Economía, el señor Luis Luque, secretario de Gobierno, Mauro Gutiérrez, la profesora Rosa González, el vocal del Instituto de Cultura de la provincia, Marcelo Dojas, la señora Gladys Crespo, y toda la familia, toda la familia. Cuando digo familia, la familia cultural. Hoy presentamos un nuevo nacimiento literario para la historia de Puerto Tirón. No podía ser menos la distinción obtenida de parte de la Dirección de Cultura de la provincia y la Junta de Estudios Históricos del Chaco en concurso abierto, nos muestra su continuo rescate de la historia de su pueblo. Y en esta oportunidad nace un nuevo libro llamado Emeterio Fernández, La voz sutil del litoral. Un rescate cargado de anécdotas desde muy niño que hoy nos ofrecerá. Desde lo histórico literario, con proyección de videos, fotografías y exposición testimonial que se pueden apreciar en el hall de ingreso a esta sala cargada de historia. Les puedo asegurar que tengo una emoción muy grande y el que me conoce sabe que yo no soy tanto así, soy mucho más habladora, más dicharachera, pero realmente esto para mí me llena de emoción. Buenas noches, Rubén. Soy la Charito, no la Estela. Rubén Pegoral, ¿con quién viniste que no veo? Hola, Martín. Otros artistas, cantores, tironeros. Bueno, lo que dije antes era referido a un hijo nuestro. Un hijo nuestro, permítaseme sentirme hija de Tirón, porque me adoptaron. Y si no me quieren, no importa. Me estoy refiriendo al profesor Héctor Rodolfo Encinas, nuestro querido Rolfi. Para tener algo en la mano con esta tecnología. Gracias, Charito. Bueno, es el séptimo libro que me ha tocado escribir y para mí lo importante, creo que también lo debería ser para toda la comunidad de Tirón, es rescatar a un personaje de la música nuestra que ha triunfado iniciándose acá en nuestra localidad. El chaqueño. Y los padres, Estanislao Fernández Correntino, en Burbullá, Corrientes. Y se cruza al Chaco, que era tropero, dejó ese oficio, y justo salió la oportunidad que se estaba construyendo la fábrica, así que le estoy hablando de aquellos años, ¿no? La conformación de toda la infraestructura y bueno, cambió el oficio de Diego. Y forma pareja con una chaqueña de acá del Tirón. Por eso dice Emeterio, hizo un chamamé que se llama A mis dos provincias,
Y justamente ese chamamé y dos provincias estaban en el repertorio de los cantores del pueblo chico. Y comentábamos con ellos que a ellos les gustó la letra y ellos cantaban, pero nunca dijeron de quién era, porque no lo sabían. Hasta que, bueno, ocurrió esta visita de la hija de Emeterio Fernández, una jueza, abogada en Buenos Aires, y bueno, ahí nos fuimos enterando de un montón de cosas con respecto a Emeterio y también de Estanislao. Y Estanislao, el papá de Emeterio, cuando llega aquí, trabajó en la empresa, trabajó en la sección pueblo. Entonces, de lo que pueden recordar lo que fue la sección pueblo de la empresa que la Chapa funcionaba, era que estaba a cargo de todo lo que hoy hace, por decir, la municipalidad, porque trabajaban sobre todas las viviendas de edificios que ellos hicieron, limpieza, pintura, luz, todas esas cosas. Y fue también mano de obra cuando se construyó el famoso después Pueblo Nuevo, también trabajó ahí. Y era también guitarrista. Usted es guitarrista y guitarrero. Así que yo me inclino más por el de guitarrero. Guitarrista que estudió música, todo, sí, tipo es un guitarrista. Y guitarreros somos muchos, tocamos de oído. Y él aprendió de su padre eso, desde muy chico. Y bueno, el inicio de él, a veces que yo lo pongo en valor, cómo la gente crece y cómo llega y cómo triunfa, ¿no? Y yo lo tengo ya como una muestra, por decir, cuál fue su primera herramienta cuando él era niño, Emeterio Fernández. ¿Y cuál era la herramienta? Esto que está acá. Ustedes lo deben conocer. Era el lustrín. ¿Por dónde comenzó? Tenía su carboncito, con esto se ponía en la puerta del cine o del club, se sentaba y con esto hacía las chirolas, las primeras, y que ayudaban en su casa. Un cajón, este está completito, está el cepillo, está el punto, la pintura. Así que el que quiere comenzar un oficio, acá está tiempo. Está el equipo. Y ese fue el trabajo inicial de él para ayudar a su familia. Y a su vez se ponía en la puerta del cine porque él es el que acomodaba las sillas y así se ganaba la entrada gratis en el cine, ¿no? ¿Sí? O sea, también era una manera de esquivar pagar la entrada. Y durante muchos años, y así creció. Y en el aprender constante de la guitarra, no me quiero olvidar, la casa de él todavía está. Ahí, al lado de la galería La Nona, hay un ranchito hacia el fondo que hace espalda con la casa de doña Coca Zumber. Hace espalda. Vieron que al fondo hay un ranchito, ¿no? También hay secretaría, no sé si habrá todavía. Todavía está esa casita. Ahí vivía Emeterio Fernández. Pasaron los años y hace su primera actuación cuando tenía 16 años en LT5 Radio Chaco. Ahí comienza su actividad como músico, como cantor, porque ya tenía las dos condiciones, era músico y cantor, y empezaba a hacer sus primeras letras. Tenía una inspiración poética muy interesante, que muchas están en la exposición, que están ahí en el hall de la entrada. Tiene ambas cosas, escritor como poeta y también como músico. Yo lo que me voy más atrás. Cuatro. El andar de Estanislao, el padre, que tiene que ver mucho con
con esto también. Él se viene de Muruyá, él era suboficial en la policía. Bueno, se cruza por motivos personales, se viene al Chaco y bueno, su actividad fue esta de albañil y todo, pero parece que se terminó el trabajo y lo toma la municipalidad como sepulturero. Era el sepulturero acá en nuestro cementerio, sí que hablando así a veces, no digo la mitad, pero un 30% de lo que está en el cementerio lo sepultó Estanislao, el papá de Demetrio. O sea que tiene toda una tenía una particularidad. Cuando estuvo aquí ya trabajaba en el cementerio, era pelo largo, usaba aros, barba y gorro. O sea, se adelantó en el tiempo de los hippies que andaban en Río, y así trabajaba en nuestra localidad. Y también fue, como él, nos citaban, nos invitaban, nos convocaban. Él fue quien firmó como testigo del nacimiento del negro Adolfo Cristaldo. La partida de nacimiento está firmado por Estanislao Fernández, de otro gran personaje de nuestra literatura chaqueña, haber firmado. Y bueno, y también lo voy a decir porque estaba la partida de nacimiento de Demetrio Fernández, junto con los Florios Sotelo y también con la Canela, lo firmó mi abuelo. Juan Caneto Encina está firmado. Y está en el libro, la partida de nacimiento. Creí conveniente ponerlo para muchos, como ya lo anunciaron hace poco en el Muruyá, de correntino Demetrio Fernández. Y no era correntino Demetrio Fernández, era chaqueño y olero. ¿Hay alguna duda? Está la partida de nacimiento en el libro. Chaqueño y de Tirol. O sea que es nuestro. Y creo que de todos los músicos que han trascendido, como los tiene Corrientes, Uruzucuatiá tienen a un famoso, San Miguel tienen otro, y así sucesivamente. Y nosotros acá de la historia no teníamos nadie hasta que lo encontramos, sin querer, a Demetrio Fernández. Y fue una casualidad. Yo no lo conocí, muchos no lo conocimos, porque era actor de aquel entonces. Pero sin referencia a esto me había dado una oportunidad mi madre, porque acompañaba a mi papá en el tema de cine. Así que lo conocía él cuando iba a jugar la silla y que estaba fuera del UTI, y me dio unas particularidades que él tenía físicamente, en la cara, físicamente en los ojos, cuando era chico. Y en una oportunidad, estando yo esto lo comenté en una oportunidad, con mi amigo Livio César Pavón, en la puerta de la escuela de folclore, una mañana. Estábamos sentados ahí, hablando, y los dos éramos soñadores. Hasta hoy yo sigo soñando, ella no puede soñar de cosas para la cultura, para el pueblo, sí, sería lindo, y esto y lo otro. Y vemos aparecer una señora en fondo de la iglesia, hacia la escuela, con otra niña bastante grande, y se cruza, y bueno, cuando nos habló, y es nuestro pago por la forma de la porteña. Y ella venía a ver, preguntaba dónde está la estatua de Demetrio Fernández. Ella viene de Buenos Aires y llega acá y se encuentra con la estatua de Heraclio Pérez. Y le dijimos, no, la verdad, bueno, mucho gusto conocerlo, sabíamos que era la hija de Demetrio. Y dice, sí, una amiga mía que vino aquí a Santa Rita, llega allá y me dice, o sea, que hay una localidad en el Chaco que se llama Puerto Tirol, hicieron un homenaje a tu papá en una estatua. No me dijo, ¿cómo puede
sé que era una estatua y no lo habían avisado a la familia. Dice, nosotros no estábamos enterados de que le hayan hecho una moneda. Y viene y en realidad no estaba hecho eso. Entonces, Livio aprovecha a conversar, si hasta cuando está, y ella quedó maravillada del pueblo, quedó maravillada, le gustó el paisaje, imagínense bien de Buenos Aires, de los rascacielos, ver la laguna, ver los árboles, la plaza, quedó encantadísimo. Y se quedaba unos días más. Entonces Livio obviamente aprovechó y le invita a la radio, a un programa que él tenía para hacer una nota. Y se va esta señora y lo visita y bueno, una mañana preguntar. Y sabiendo que llegó esta señora, ¿qué hizo Rolfi? Porque tenía para el mini grabador y me grabé todo el programa. O sea, todo lo que contó la hija de Meterio lo tengo grabado en un cassette, que es lo que volví en este libro. Textuales palabras de la hija de Meterio Fernández, en donde están todos, en su mayoría, grabados de Meterio Fernández, porque muchas de las letras que no fue musicalizado, está en exposiciones, porque hay mucho más, no dio más lugar de espacio para ponerlo. Y bueno, ahí fue donde se ayuna Livio, que el tema a mis dos provincias era de Meterio. Entonces ella le cuenta el motivo. Bueno, ahí se enteramos de que el padre era correntino y la madre era chaqueña. Entonces sale ese tema de a mis dos provincias. A lo mejor después lo escuchamos, creo que está por ahí grabado. El tema nos recuerda el tema a su papá y a su mamá. Y bueno, la pregunta de rigor era algo que teníamos muchos en la duda hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, decir, la letra de San Miguel y otro es Irakio, tiene Meterio. Y era todo comentario así de la gente, inclusive estando en Corrientes, donde vivían los familiares de Aldo Bordón, que muchos lo recordaron, Aldito Bordón, la mamá, ya muy mayor, y hablando del tema del folclore, me dice, ¿vos sabías que la letra de San Miguel no es de Heraclio? No, no, es de Meterio Fernández. Y se quedó, y nos quedó, yo allá corriendo. Y en una oportunidad de Heraclio, venía seguidamente a la casa de don Federico Zuber, eran muy amigos, le brindó su casa, lo tenía ahí varios días, vivía ahí. Y bueno, necesitaba un lazarillo. Bueno, me llama tanto que todavía estaba ocupado y lo acompañé caminando, y yo que quería llegar a las 7, que ahí donde hizo su primero pasos en la escuela 7. Y ya de paso, estábamos ahí, y si yo me recuerdo, acá, Collaroco, yo sé que está el taller, donde está ahora el corralón municipal. ¿Quiere hacer lugar? No, sí, me acuerdo, seguro, sí, y empezó a recordar de su época, su momento. Y nos subimos las privaditas allá, nos saluda, y bueno, Antonio era muy de hacer broma, o preguntar cosas, estaba aquí también, y entre otras cosas le dice, don Heraclio, ¿es cierto que usted no hizo el chamán Puerto Tirón, que hizo Meterio Fernández? Hizo media vuelta y se fue sin despedirse. Y bueno, lo sigo a Heraclio, malo. Y le seguía insistiendo, Antonio era nada. Heraclio, no me contestó. Así, y se fue
Lo llevé a la escuela 7, se sentó en los bancos, habló con la directora, muy contento, decía yo, cuando venía, por supuesto, no era esa la escuela, era la anterior, la escuela más vieja que en el grupo, qué bueno. Bueno, y así vinimos, y después otros comentarios de otra gente quedaron que decían que sabían que no era así. Entonces esta señora, la doctora, y le dio un tono fatal al fondo musical, no, cuando hizo la pregunta libre. Y ahora la pregunta está esperando toda la comunidad de Tirón. Díganme, la letra de Chamamé Puerto Tirón, ¿es de Heraclio Pérez o es de Metelio? Silencio. Dice, ¿me permite primero a que le cuente la primera historia? Sí, ¿cómo no? Dice, mi padre era muy amigo de Isaac Obicol, se hicieron muy amigos, para muchos, pero principalmente Isaac. Tal así que Isaac es el padrino de uno de los hijos de Metelio. Por eso hubo una convivencia entre ambos. Cambio el micrófono. Y ahora sí, despacito. Entonces, ustedes saben que Isaac cuando iba a mi casa ya se iba con el bandoneón. Y cuando Heraclio iba a la casa de Isaac, que iba a la guitarra. Y se juntaban como buenos músicos a ponerle música y letra a un montón de temas que ellos tenían para grabar. En su mayoría chamamé. Que después le voy a contar otra historia con el tema del chamamé, que es necesario que ustedes lo sepan. O sea, siempre decimos, si alguien no sabe, porque nadie le contó. Entonces yo voy a aprovechar este grupo que contaba el tema del chamamé. Entonces, cuando se va Isaac a la casa de Metelio, y la hija le dice, papá, ¿por qué no cantás ese tema que siempre a vos te gusta, de Puerto Tirón? Y bueno, le pidió a la hija que cante Puerto Tirón. Él se funda el bandoneón, enseña y empieza a tocar el chamamé. Y empieza a cantar en Metelio. Y no termina de cantar, se pierde. Preocupada la hija, le dice, papá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque se agachó, dejó la guitarra y empezó a lagrimear. Dice, lo que pasa, hija, que cuando canto este tema, recuerdo cuando yo lo escribí en recordación de mi pueblo. ¿Cómo que vos lo hiciste? ¿Esto no lo hizo Heraclio Pérez? No, hija, la letra es mía. Yo escribí la letra de Puerto Tirón, pero yo se lo regalé a Heraclio Pérez en un encuentro que tuvieron de músicos y poetas, encontrarse con uno que venía de su pueblo de Tirón. Él era muy bohemio. Hubo letras también que se lo entregó a Teresa Parodi, que lo tiene grabado, y él, como, qué sé yo, cariñosamente o afectuosamente, por encontrarse con un tirano, se nos regaló una inspiración propia de su pueblo. Entonces dice, pero nosotros, toda la familia, estamos eternamente agradecidos a Heraclio Pérez, porque si Heraclio Pérez no lo hubiese inscrito al SADAI, junto con todos los otros temas que tuvo, no íbamos quizás a tener la suerte que hoy en la mayoría de los conjuntos chamameceros tienen dentro de su tan musical, se canta chamamé Puerto Tirón. Y no se equivocó. No hay un conjunto, en su mayoría, que tenga el tema de Puerto Tirón. Entonces, toda la familia estamos agradecidos a Heraclio Pérez, que junto con sus otras letras, que él escribió mucha inspiración poética tuvo Heraclio, y lo presentó a SADAI y lo inscribió.
Y él no dijo nada, porque gracias a ese gesto que tuvo, tal así que después de eso hubo temas que grabaron juntos, Heraclio y Emeterio, que está ahí en el Ejor, uno de los chamamé, que en conjunto lo hicieron. O sea que ahí nos enteramos todos de cómo fue, y el comentario de aquellas gentes que sabían, y por lo visto se ve que sabían, porque ya se veraba que la letra era de Emeterio. Lo que no sabían era qué había pasado con esa letra, que la letra es de él, pero se lo regaló a Emeterio, o sea, es un regalo que es propio ya de él, el regalo es mío. Y como tenía un montón de letras para hacerlo, fue y lo inscribió en Sadaí, entre otras cosas, y así salió la música. Pero oficialmente, en todos lados, esto muy pocos, casi nadie saben, de que figura tal cual está descrito: música de Marcos Herminio Ramírez, una deuda que se tiene, porque si usted pone la introducción del chamamé Puerto Tirol o Heraclio Pérez, no dice Marcos Ramírez. Si la música es de Marcos Ramírez, la letra es de Heraclio Pérez, y es para que también nosotros reconozcamos al músico que fue ese. Marcos Herminio Ramírez de Empedrado, era de Empedrado, y fue uno también de los primeros que en Buenos Aires conformó conjuntos y llevó el chamamé primero como el tango en las orillas de Buenos Aires, porque era rechazado. Así como fue rechazado el tango en su comienzo, también fue el chamamé, porque era cosa de orillero. Y lo que yo quería contarles del chamamé, por un trabajo justamente muy profundo que hice de investigación en eso, porque había cosas que no me cerraban con el tema del chamamé. El disco de Tirol, que nosotros decimos chamamé, cuando se graba en la RCA Dicto, se graba, dice Puerto Tirol Tonada, no dice chamamé. Kilómetro 11, que es el himno de Corrientes, no se escribe, no se graba como chamamé, se graba como canción correntina. La partitura la tengo y está ahí en exposición, que después, por cuestiones comerciales de la RCA Víctor, que le piden justamente a dos porteños que nada tenía que ver con la música correntina, que busque, hagan un tema, una melodía para la música litoraleña, que querían, porque estaba teniendo auge. Y ellos lo hicieron, lo escuchaban, cuando escucha el director de la RCA Víctor, la que escucha, dice, un chamamé. O sea, lo tomaba como una cosa hecha a la ligera, rápida. Y ese primer disco se grabó en el año 1931, se llamaba Corrientes Cotil, La Flor de Corrientes. Y de ahí en más tuvo el éxito justamente el sello discográfico, y de todo lo que grabaron con otros nombres, porque también me llamaba Campera, decía Heraclio, que él hizo temas que dice Campera, pero que después pasó a ser chamamé. Y en la década del 60 fue un boom de la venta de las producciones discográficas, todo con chamamé. Y de ahí siguió siendo chamamé. Y el las primeras músicas, y todo esto es producto histórico, se ven allá de la guerra de la Alianza, cuando vinieron con los paraguayos, aquí a Corrientes, quedó como poquita correntina. Y hay trabajo de investigación que hicieron gente especialistas en eso, como Camilo de Maturrango, que recorrieron todo Corrientes y nunca en ninguna fiesta escuchaban la música, todos decían polka correntina, que después se transformó en chamamé. Y yo le decía a esta gente, con respecto al chamamé, a unos músicos que lo he conocido no hace mucho, por el tema instrumental, cómo entra el chamamé acá, y pueblo del cielo correntino. Si todos los que vinieron acá eran correntinos, y muchos de ellos tocaban
guitarra. Y la guitarra era no como la de ahora, era guitarra con cabeza de palo, le decían. O sea, todo el equipo de ajustar las cuerdas eran de palo, era toda presión. Y las cuerdas eran de tripa de perro y de tripa de gato. La del gato era para la primera, segunda y tercera, cuarta, quinta y sexta eran las cuerdas de perro. O sea, de las tripas se las tiraban, se dejaban a secar y se templaban. Y mucho, que les comento y se intentan no comentar. Y yo cuando ustedes nos digan lo mismo, se lo voy a mostrar. Ahí está la guitarra que yo le digo, y ahí están las cuerdas de tripa de perro. Esta es la guitarra que no tiene clavijero mecánico, era toda presión. Esta es la guitarra, la vieja espada. Con esta se intentaba. Y los primeros instrumentos que nosotros era la guitarra, al máximo 2 guitarras. No es un pelito que tiene, pero no fue un método de en exposición en el museo, para que lo quiera ver, para que me digan por qué está cumpliendo, señores actores. Y aquí están las cuerdas de tripa, están puestas, y esto lo venían en almacén aquí de Quebrachales fusionada. Y esto lo había llevado a mi papá, porque mi papá tocaba la guitarra y también el bandoneón. Bueno, por lo menos eso no sabía. Y acá es cuerda de tripa de gato para guitarras, noyas y violín, marca Pericón. En los años 1940 que se vendían en el almacén en el precio que Quebrachales fusionado de Quirón. Muy usados en esa época en guitarra con clavijero de madera. Existió, está. Y si nos ponemos a ver, tengo la suerte que te quedó con todas las partituras de mi tía que era profesora de piano, pila de partituras de todo tipo de ritmo, y encuentro por ahí unos escritos donde hablaban que los instrumentos cordófonos, ya de la época greco-romana, eran de tripa y de tendones de animales. Por eso hacían los pianos, para decir que el piano mejor que salió del reino nacional, no existía el nylon, ni el cobre ligado por ahí, eran de tripas, y el tono se lo daba de color de grosor que tenga la tripa o el tendón. O sea, si vamos viendo todo ese proceso y que hoy ya hay unos músicos correntinos que se han manifestado de que se están viendo ya la importancia de la guitarra en el chamamé, porque nació con la guitarra, como nació el tango. ¿Gardel? ¿Por qué empezó a cantar? Con la guitarra. ¿Pero qué pasó? Se agregó, en el caso nuestro, el acordeón, allá en el bandoneón. Y después, aquí ya era. ¿Y qué pasó? El acordeón lo mató a la guitarra. Ya la guitarra hacía de acompañamiento nada más. Salvo algunos temas en donde virtuosos de la cuerda, tipo Agua Almirón, que hace maravilla cuando toca, que hacen un punteado, se sentía en el chamamé. Si no, era churrasco mondongo, y dale eso nomás, y que sonaba el acordeón. Y hoy tenemos acordeón, bandoneón, bajo, batería, piano, se nos compaginó todo, pero le dio más sonoridad a la música. El chamamé seguirá llamándose chamamé, va a seguir sufriendo todo este proceso de cambio. No podemos pretender que sigamos teniendo la misma forma. Si nos vamos de allá, voy para
parecía un conjunto chamamecero, porque estaba vestido de bombacha, pañuelo al cuello, estaba vestido de gaucho. Vamos a verlo aquí ahora en la película. También los chanchareros, los fronterizos, van pasando los años y hoy ya te cantan una chacarera con los sacos de corbata y metabombo, y lo importante es la música, no la indumentaria del ejecutante. Antes se respetaba todo eso, la indumentaria, los instrumentos y hasta el tema de la sonoridad, y se cantaba a capela. Recuerdo que ocurría aquí cuando tenía en mi casa, digo yo, la famosa pista La Tablada, que se bailaba alrededor de una mora y había así un tablón arriba que estaba el conjunto chamamecero y ahí tocaban chamamé. Y le daban siempre, y no eran muchos que se era a cantar, porque este aparatito todavía no estaba, era a capela y se bailaba alrededor. Y había ya un terreno que se cansaba y se pedía uno que sepa tocar la guitarra y le reemplazaba y agarraba la guitarra y ese seguía. Y eran seguidos, si le daban o decía, ¿nos sentamos? No se iban y seguían bailando. Y era el modismo de antes. De eso me acuerdo, pero era chiquitito, le tiraban naranja a los que bailaban en la tablada, y daban vueltas alrededor de la tablada y se elegía la reina de todos los carnavales, un montón de cosas. Pero es importante contarles estas cosas, y también podemos sumar, vamos a notar la diferencia que hay en lo que cantan nuestros chamamé en Puerto Tirol. No es lo mismo lo de la Sole, olvídate. El chaqueño, olvídate, cantan la letra, pero el sentimiento de la letra no está. Eso le falta. Todos los cantores tienen y ya le dan otra melodía dentro del 6x8, pero ya es más rápido. Sobre que tocan ya salen zapateando y arando. Esa es otra deformación, algunas académicas y otras estilizadas de bailar el chamamé. Así no se le daba, ese era el estilo antiguo. Tampoco vamos a aprendernos por lo que dicen allá los correntinos de Buruyá, el verdadero festival. No es el tema verdadero. El chamamé se baila como uno lo siente. No es que tenés que ir a una academia para aprender. Es lo mismo pasa con el tango. Hoy el tango está deformado. Son todos académicos, todos saben lo mismo. Y bueno, que aprovecho un caso también que me ocurrió, que fui de jurado en un certamen en Corrientes de chamamé. Me tocó en Goya. Vino una profesora de Buenos Aires y otra de Corrientes. Estaba la coordinadora, que era la profesora Mambrín, y me dicen la otra, ¿cómo vamos a hacer para evaluar? Y bueno, cada uno mira y evalúa. Yo evalúo lo que veo. ¿Ustedes también? Sí, pero bueno, vinieron 5 parejas bailando chamamé. Estaban bailando, los 5. Terminaban de bailar y bueno, estaban pues esos chicos del colegio mirando a ver qué ponían aquí para poner yo lo mismo. Yo puse lo que me pareció, todo guión. Usted no puso nada, puso guión. ¿Y usted qué puso? Bueno, dice, yo estoy viendo lo que usted pone. No, usted ponga lo que usted vio, lo que le parece. Y el otro, lo mismo. ¿Y usted quién le puso? A ninguno. ¿No eligió a ninguno? No, yo no puse primero, ni segundo ni tercero. Entonces le llama a la coordinadora, a la señora Mambrín, y me dice, profesor, dice, tenemos que sacar un ganador de aquí porque tenemos que llevar al festival de Corrientes, al festival nacional. Digo, pero hay un problema. Le digo, para mí, las 5 parejas que bailaron, los 5 tienen que ir. Una excepcional muestra de bailar el chamamé. Las 5 parejas. No se puede elegir uno, ¿no? Para mí, los 5. ¿Y los otros y por qué? Y es muy bien, pero díganle usted a los bailarines. Sí, no hay ningún problema, le llamé a los 5 bailarines. Ningún problema, hablamos
en el mismo lenguaje, y le digo, mire, muchacho, y era bastante mayorcito. Los 5 para mí tienen el premio, pero yo no lo elegí a ninguno, porque los 5 están bien. Pero ¿saben lo que va a pasar? Y yo no quiero que a ustedes les ocurra esto. Van a ir a Corrientes, al certamen en Corrientes, y no van a ganar ustedes, no van a figurar. ¿Saben quién va a ganar? Una pareja de academia de las tantas que hay en Corrientes, que para subir a ese escenario vienen meses bailando y practicando ese tema académicamente y otros estilizados. No van a ganar y son mucho más jóvenes. Y me dice uno de ellos, pero mira, vos sí. Y yo me hace una hora que todos los animales les enseñé ya no tranquila. Y me fui, me pegué una guagada y que me llama y me vine. Fíjate la diferencia. Él vino trabajando, el otro, yo también lo mismo fui, me eché mi caballo, lancé mi vaina y me vine. Gente puras del campo, que bailaron con un sentimiento que era para filmar como bailaron ese chamamé. ¿Y qué ocurrió? Me voy a Corrientes el día del certamen y estaba la señora de Mambrín, y cuando da el veredicto le digo, ¿qué ocurrió? ¿Qué le dije yo? ¿Quién iba a ganar? Y ganó una pareja de academia. No ganaron otros. Porque el jurado, que tampoco son idóneos mucho, eligen lo que les gusta. No miran si bailaron bien o hay un cierto grado de sentimiento. Y ganó, se dio. Y le digo a la señora Martín, creo que yo no estuve equivocado. Tiene razón, profesor, tuvo razón. Por supuesto, nunca más me invitaron al jurado. Ya, chau, chau. No hay hora, o son o no son. Y en esto de sentir, pienso que tenemos que ver ahora, cuando veamos la película, un video que hemos rescatado, que esto me lo trajo en su oportunidad, en el primer encuentro que hemos tenido, una visita que vino el hijo de Emeterio Fernández, 26 años más o menos, 25, y nos habíamos encontrado en lo que hoy es la fundación. Y se vinieron de Buenos Aires, por ese motivo acá faltaba la estatua de Emeterio Fernández. Y se vinieron, vino el hijo, vino el yerno, se vinieron a Buenos Aires, nosotros lo estuvimos esperando. ¿Y quién estaba ahí esperándonos? Estaba Lito Coronel, estaba Germán, y estábamos yo, los tres. Cuando llegan en un auto, abren la puerta y se escuchaba ya bien guasamente, se usaban los casetos de él, con el chamamé Puerto Tirol, abrieron las puertas y eran ellos. Y los recibimos, vinieron, hablamos de vaca y bueyes perdidos, muy molestos, y él decía, mi padre, no pasa un día si no nombra su Tirol, que es su Puerto Tirol. Y resulta que le hacen un homenaje a Heraclio Pérez, que es correntino. Mi padre así nos pidió que el día que muera, que lo traigan a Tirol. Cosa que después se cumplió. Bueno, ¿y a quién le podemos ver? Queremos ver cómo podemos hacerlo, el tema de la escultura. Y bueno, acá está un experto en esto. Estaba Lito. Ahí yo estaba. Bueno, primero empezaron con el gusto, va a ser el gusto de los que parece que sí. ¿Cuánto sale? Sobre el toque le pide ya presupuesto a Lito, y la agarró tan en frío, y bueno, Lito sabía qué hacer, que es un gusto cómodo. Y entonces le dice el hijo, no, qué gusto. Nosotros queremos como Heraclio, que no es uno entero, a cuerpo entero. No, nosotros no hacemos cargo. Usted diga, no, que fue así, tal Lito, no hay problema por lo que salga. Usted nos dice cuánto tiempo va a tardar. Creo que le había hecho así algo de 2 o 3 meses, algo así, el hito, y bueno, más o menos hizo un cálculo que si salía más no había problema, y el gesto que tuvo esta gente, esa familia, fue meter la mano en el bolsillo y entrar a pelar para
entregarse el inicio de obra, por decir así. Y así nace ese monumento que está en Emeterio Fernández, ahí, es obra de Lito Cornell, que justamente estuvo ahí. Y esos fueron los que se hicieron cargo ellos mismos en la inauguración de eso. Vino la viuda, vinieron los hijos, vinieron toda la familia, se han venido desde Buenos Aires para la inauguración del busto. Y que también creo que fue en esa misma instancia, hay una nota periodística de varios años que había sacado Alfredo, creo que está allá, lo estoy viendo, ¿sí? Alfredo Jiménez, copia de esa nota, la tengo aquí, de que nuestro puente, el puente de ingreso, en un acuerdo entre la comisión de Villa Elena, la Escuela Municipal de Folclore, grupos de amigos y grupos de cultura, decidieron de que ese puente y el acompañamiento del Consejo Municipal, que el cementerio, que ese puente lleve el nombre de Emeterio Fernández. Así quedó. Nunca tuvo un cartelito de Emeterio Fernández. Todos le pasamos al puente de ida y vuelta, tiene nombre. Elegido por esta comunidad. Eso está en un periódico, de una nota muy importante que había hecho Alfredo Jiménez, de que el puente lleva el nombre de Emeterio Fernández. Y con respecto a lo del tema del chamamé Puerto Tirol, el único que puede cantarle con esa pasión, ese sentimiento al tema de Puerto Tirol es Emeterio Fernández. Por suerte tenemos que hemos recuperado, que lo vamos a ver acá, cantando Emeterio Fernández, El Rancho de la Cambicha y Puerto Tirol. Y ese otro tema, El Rancho de la Cambicha, un rasguido doble, que autoría del ritmo del rasguido doble es de Emeterio Fernández. La música, la letra y la música pasada por Mario Millán Medina, se le dio a Emeterio para que le ponga la letra y que le acomode la música. Y no le cerraban el tiempo musical para eso. Y sin querer sale otro ritmo, como un rasguido doble, El Rancho de la Cambicha. Y para agregar partes musicales que le faltaba, él le agregó el clásico ja, 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 que no van a escuchar ahora, que lo hace él lo puso. Y se grabó así el tema del Rancho de la Cambicha, rasguido doble, que también está en una nota muy importante, Enrique Piñero, un investigador correntino que también escribe este relato y que nadie, ningún historiador ha dicho lo contrario con respecto a esto que decía Emeterio Fernández. Podemos, a ver si coordinamos con el amigo. Era una persona que muy sencilla, muy humilde en todo sentido. Cuando se daban funciones de cine era el que ilustraba los zapatos porque era lutrín,
y también hay que acomodar así en el cine para poder entrar a ver la película. Fue boletero de una empresa de colectivo El Ciervo, de Tirol a Resistencia, y empezó a aprender de su padre, Estanislao Fernández, que tocaba la guitarra, a hacer sus primeros acordes con la guitarra. Y bueno, le ha tocado el servicio militar, se ha ido a Buenos Aires y no vino más de allá. Que se quedó allá a vivir y era taxista. Y empezó a incursionar en la música y se contacta sin querer con Isaac Covington, y que estando en su casa, Isaac siempre con el bandoneón, con la guitarra, y ahí sacando los temas, que fueron muchos lo que grabó, entre esos Puerto Tirol, que en el Tello Fernández lo tenemos en Puerto Tirol, las cenizas en el cementerio, y también toda la documentación para testimoniar su paso y su vida artística. Mi trabajo sigue siendo de investigación, tanto histórico como de elementos, así como la película, los proyectores, los equipos de sonido, cinta magnetofónica, y con todos los elementos que sirvan para mostrar a las nuevas generaciones que conozcan sus inicios, sus raíces en todo el aspecto cultural. Premio al Mérito Artístico, reconocido por el Instituto de Cultura del Chaco, prócer de la Cultura Federal por el Instituto de Arte Folclórico. Rolfi Encina sigue dando cátedra. Bueno, dentro de la escritura de este libro, como nadie de estas generaciones lo conoció, Emeterio, entonces yo le he pedido al hijo, a Daniel Emeterio Fernández, que me hiciera el prólogo del libro. ¿Quién otro me podía hacer el prólogo? Entonces le he enviado todo lo que dice el libro, se lo mandé y me mandó el prólogo. Creo que no me corresponde por las impresiones que tiene ese prólogo que lo lea yo. Si querés, pedido a Johnny Almirón, por favor, si él podría dar lectura al prólogo de este libro. Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien, creo que sí. Les cuento una infidencia. O sea, cuando me tocó leer, Rolfi me obsequia el libro para que lo lea, y cuando leí el prólogo realmente me emocioné muchísimo. O sea, creo, ojalá que a ustedes les pase lo mismo, porque quienes sentimos a Puerto Tirol en la sangre, nos ponemos en la piel de ese pequeño Emeterio Fernández que con 14 años, 15, 16, transitaba estas calles que hoy son de pavimento, pero en esa época era totalmente de tierra. Y que muy joven se tuvo que ir de su pueblo, y por eso cuando escuchamos el chamamé, ¿no?, ese Tirol, pueblito florido, rinconcito abandonado, muchos por ahí interpretan como que estamos hablando del abandono que tiene el pueblo en sí, ¿no? Un pueblo abandonado que no le prestan atención, y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que él haya tenido que abandonar su pueblo. Entonces ahí, cuando charlé con Rolfi, entendí esa parte, porque nunca la entendía yo por qué esa dicotomía, ¿no? Florido y abandonado a la vez. Y bueno, ahora lo entendí. Y el prólogo, como decía Rolfi, y quiero hacer referencia también a algo, o sea, este séptimo hijo de Rolfi está dedicado a su hijo, a Germán Encinas, ¿verdad?
También Emeterio Fernández se llama el hijo de Emeterio Fernández. Y dice, este libro biográfico ha tenido un profundo impacto no solo por el rigor de la investigación y la perseverancia del autor, sino también por los detalles desconocidos que han enriquecido mi comprensión. Emeterio Fernández, el protagonista de esta obra, era mi padre, conocido como la voz sutil del litoral. No fue solo un artista, lo veía como un hombre de pocas palabras y enseñanzas simples. Emeterio era, en esencia, mi papá. Sin embargo, al leer estas páginas, y quizás porque los años me han dado mayor perspectiva, empiezo a comprender más profundamente su recorrido de vida y el desarraigo que sentía hacia su querido Puerto Tirol. Este libro me permite conocerlo mejor cada día, no solo como artista, sino también como padre y como ser humano. Es un recuerdo, un reencuentro con su vida, sus sueños y con el pueblo que tanto amó. Comprender el arraigo y apego que las personas sienten hacia sus pequeños pueblos de origen no es fácil, especialmente para quienes como yo hemos vivido en ciudades donde mudarse y migrar forman parte del día a día, donde los lazos son efímeros y los vínculos frágiles. A menudo cuesta entender la añoranza por esos lugares, pero al tratar de adoptar una mirada más empática, veo que es natural e incluso envidiable. El pueblo simboliza la infancia, las experiencias compartidas y los lazos profundos. Es como vivir en una gran familia, donde cada rincón es conocido, amado y seguro, y donde las personas están interconectadas, formando redes emocionales fuertes. Especialmente en el pasado, cuando la población era menor y el sentido de pertenencia se reforzaba con cada amistad nacida en el lugar de origen. Reflexiono una y otra vez, intentando comprender el profundo amor de mi padre por Puerto Tirol. Ese amor que lo acompañó hasta el último día de su vida. Siempre recordaba su tierra natal con orgullo y ternura, observando desde la distancia cómo los años lo alejaban de aquellas vivencias y personas, aunque nunca de su amor por ella. El profesor Héctor Rodolfo Encinas ha realizado un trabajo extraordinario en esta obra. Su compromiso y respeto por la historia del lugar que lo formó como hombre es evidente. Su vocación como educador se plasma en cada oración, transmitiendo conocimientos con una claridad y pasión que atrapan al lector. Su habilidad para hacer que uno experimente lo relatado es inigualable. Pocas personas logran, con una narrativa tan exquisita y detallada, transportar al lector de manera tan vívida a un lugar y su historia. Desde la primera página, uno queda sumergido en el relato, deseando explorar cada rincón de Puerto Tirol, su historia, sus raíces, su legado. Este tipo de relatos solo puede escribirlos alguien que ama profundamente su tierra, que siente una conexión íntima y genuina con lo que narra. Al igual que mi padre, Héctor Encinas es oriundo de Puerto Tirol y ese vínculo con su pueblo se refleja en cada palabra impresa en las páginas de este libro. Ambos compartían una relación profunda con su lugar de origen y eso se percibe de manera palpable en la obra, elevando el relato a una experiencia emocional única. Como hijo de Emeterio, puedo agregar algunos detalles personales sobre él. Siempre lo vi como un amante del arte, un bohemio de su tiempo, un descriptivo a su manera. Su creatividad no solo era fuerte de inspiración, sino también su forma de narrar con precisión cada encuentro y experiencia vivida. Su canción, Mis dos provincias, que comienza con las palabras nacido en los quebrachales, es un testimonio claro de su orgullo y amor por el Chaco, al igual que Pueblito Querido, donde menciona a Puerto Tirol. El uso del diminutivo no era casualidad, expresaba el cariño profundo que sentía por su tierra, como si hablase de un pequeño tesoro escondido en su corazón. Mi padre siempre fue alguien que valoraba las conexiones emocionales, sin importar si eran lazos de sangre o de amistad. Enfrentó muchos desafíos, rompiendo con las normas sociales en su afán de proteger y cuidar a su familia. Superó sus propios obstáculos en una época donde mostrar una condición de salud era visto como una debilidad, algo que hoy se reconocería como mayor empatía. Pero él
los venció impulsado por el afecto que sentía. Fue un soñador constante, guiado por la devoción hacia su familia, su tierra y la música. Trabajó incansablemente, siempre comprometido con sus seres queridos. Lo que ofrecía no importaba cuánto era, sino cómo lo daba, de corazón. Esa era su esencia. Mi padre era un hombre introspectivo, a menudo inmerso en sus pensamientos, pero sostenía entre sus brazos una guitarra, su ser se transformaba, su extroversión florecía con la misma intensidad y sonoridad que sus carcajadas al entonar el rancho de la Campicha. Ese amor por su pueblo lo acompañó hasta su último día, impregnando cada relato con cariño y orgullo. En mi visita a Puerto Tirol el 11 de septiembre del año 2024, el profesor Encinas me dijo algo que aún resuena en mí, como las suaves melodías de mi padre. Ellos amarán este lugar hasta su último día. Y es cierto, quizás la canción Puerto Tirol, que se hizo famosa con la interpretación de Soledad, sea la mejor muestra de ese afecto. Puerto Tirol corre por la sangre de quienes tuvieron la fortuna de nacer o criarse allí. Llamando a sus habitantes cuando se alejan, dicen que la sangre llama, y Puerto Tirol también. Mi padre fue un transmisor del pensamiento gaucho y de nuestras tradiciones. Amaba su tierra y la veneraba, porque en ella nació y vivió todas sus experiencias buenas y malas. Al final, esas experiencias lo moldearon en lo que fue, un gran hombre. Recuerdo muchas de sus anécdotas, como cuando de gira por los esteros de Liberal se encontró con un paisano y le preguntó: «Señor, ¿usted es de aquí?». El hombre respondió: «No soy de aquí, soy forastero». A partir de ese encuentro compuso «Soy forastero». Esa frase me acompaña cada vez que lo extraño. No soy de aquí, no soy de allá, soy forastero de Liberal. Mi padre amaba su tierra, pero de algún modo siempre fue un forastero, porque sus raíces y su corazón pertenecían a su querido Puerto Tirol, su pueblito abandonado. Cuando hablo de pueblo abandonado, quiero destacar que esas palabras las usó mi padre hace más de 90 años, cuando el Río Negro era una de las principales vías de acceso. La primera vez que visité Puerto Tirol, hace más de 20 años, conocí la casa de mi abuelo, Estanislao Fernández, aún bien conservada. Otro hombre cuya figura histórica fue respetada y plasmada en los documentos de la época. Hoy, aunque las calles de tierras han sido asfaltadas y el paisaje ha cambiado, el espíritu del lugar sigue intacto, ese espíritu que conquistó a mi padre y a tantos otros hombres. Como hijo y ahora como adulto, veo a mi padre no solo como un artista, sino como un hombre humilde, soñador y profundamente enamorado de su familia y su tierra. Tal vez debido a una infancia difícil o haber crecido en una época en la que los hombres no mostraban fácilmente sus sentimientos, decidió canalizar sus emociones a través de la música. No lo sé. Lo que sí sé es que mi padre veía todo con ojos de artista, encontrando un significado profundo y mágico en lo cotidiano. Cada vez que componía se sumergía en su propio mundo, un lugar donde era feliz y libre, donde podía ser él mismo. Se dejaba llevar y las palabras y la música fluían como un suave rasguido doble. Cuando componía o escribía algún verso, sus ojos se iluminaban y al compartir un fragmento de ese mundo interior, quienes escuchaban podían sentir lo que él vivía. Ese era mi papá, un hombre simple y soñador, un verdadero artista. Pocos son los elegidos que tienen la suerte de expresar lo que muchos sienten, y mi papá era uno de ellos, con su voz sutil y maravillosa, y la hermosa expresión de sus palabras. Estoy seguro de que este libro lo habría complacido profundamente, no solo porque habla de él, de su pueblo o de su gente, sino porque celebra lo que más amaba, la expresión artística del chamamé, la música que le dio vida. Emeterio Fernández, tirolero, nació el 3 de marzo de 1922 en esta localidad de Puerto Tirol, provincia del Chaco. Falleció el 3 de junio de 1996 en la ciudad de Adrogué, de la provincia de Buenos Aires. O sea que el próximo 3 de marzo estaría cumpliendo 104 años don Emeterio Fernández, como el Magic Click. Muchas gracias.
amigo escultor. Buenas noches a todos. Tito Cornel. Yo soy mucho más petizo que vos. Estuve escuchando todo el relato, la historia y todo lo que se dijo acá. Solamente quiero aportar una cosa. La gestión para hacer la escultura fue de Rolfi Encina. Pero les cuento una infidencia. Antes nosotros, cuando habíamos organizado la Asociación Cultural Arta, que es la que se encargó de hacer durante 5 años la Feria del Arte y la Cultura del Tirol, nucleando todo el espectro de toda la gente talentosa que había en Tirol para mostrárselo al mundo. Tiene que ver con una idea que siempre alimenté y desde que me convertí en hijo adoptivo de Tirol, dije, esto lo tengo que hacer. Tolstoy, un ruso que escribía, que era filósofo, que era teatrero, que era dramaturgo, decía, pinta tu aldea y serás universal. Ese era mi propósito cuando vine a Tirol. Entonces me junté con la gente que tenía talento, que tenía ganas de hacer, que tenía ganas de trabajar. Y como conocía muchos costados de la cuestión cultural, porque yo también soy dramaturgo, también soy escritor, también soy actor, también soy director de teatro, además de artista plástico. Lo único que me falta es la música, que no sirvo para eso evidentemente. Pero tengo amigos músicos como Abo Almirón, que siempre nos acompañaban. Y discutíamos algunas cosas respecto de la valoración que tendría que tener ese costado. Y hablando y recordando cosas y consultando con Don Heraclio, con Don Borchichi, un montón de gente de Tirol, nos contaban las historias de lo que eran sus cuitas cuando eran jóvenes, que con la música salían de serenata. Y no solamente en el pueblo, sino que tomaban un lanchón y se iban de río arriba hasta llegar, no sé por qué trayecto, hasta Margarita Belén y esos lugares. Cosa que recordaba después un músico chamamecero famoso como Marco Bassi cuando le dedicó a su mujer, que creo que todavía vive esta señora en Puerto Tirol, un chamamé, no vive más, un chamamé que trascendió también las fronteras. Y así cada uno de los temas que se iban jalonando en esta historia se fue convirtiendo en un testimonio histórico, digamos. Ahí se cruzó el tema de Don Heraclio poniendo letras supuestamente al chamamé, poniéndole música, con todos los demás. Y contaban lo divertido que resultaba cargarle el lanchón, por ejemplo, 2 kilos de pan, 4 salamines y 5 damajuanas de vino. O sea que la serenata estaba asegurada en cualquier lugar, no había problema. Y después decíamos nosotros, si nosotros conocemos toda esta historia, ¿dónde está escrita? ¿Dónde está? Está solamente en la cuestión de la cabeza y del recuerdo de la gente grande, porque no se la puede preservar, no hay un elemento que lo aglutine o que diga, bueno, a mí está fulano de tal que era tal cosa, que hacía tal cosa. Músico popular de Puerto Tirol. Y así decidimos hacer lo que denominábamos el corredor de los chamameceros. Nosotros queríamos tener un paseo de los chamameceros. Pero somos un pueblo muy particular. Cuando propusimos la idea, como dicen los chicos, nos sentaron de culo, porque ¿cómo va a ser un paseo de los chamameceros en Tirol? Había que hacer otra cosa, y eso no podía ser. Y encima le propusimos hacer al borde de la laguna los monumentos que íbamos a realizar. Peor todavía. Ahí sí que nos pusimos con un montón de gente importante y dijimos, bueno, tenemos que buscar la manera de hacerlo. Y empezamos de a poquito a pensar a ver cómo podía ser. Y como una devolución a esa renta a la gente que estaba en la municipalidad en ese momento, fuimos y le instalamos el monumento a Marco Ramírez en la puerta de la municipalidad. Y no nos pudieron decir nada. Lo hicimos, lo inauguramos, hicimos un acto. Hace poco tuvimos el reconocimiento en nombre
del intendente de Pompen, que apreció ese trabajo que tenía como 30, casi 40 años. Y después de ahí fuimos corriéndonos para llegar, porque el objetivo era llegar a la laguna. Entonces vinimos con Heraclio Pérez hasta la esquina de la emblemática casa de visita, que eso no se toca, que eso es propiedad privada y tal. Lo llevamos por delante igual y le pusimos una estatua de Heraclio Pérez ahí. Y bueno, y ya estábamos más cerca de la laguna. Ya habíamos venido. Y dijimos, bueno, vamos a poner la estatua de don Beppo Veronese, que era un músico popular, intuitivo, yo que no estudió mucho, pero que sabía manejar el acordeón. Bueno, cuando propusimos eso, nos dijeron que no, por supuesto no, ahí, nada. Tuvimos que llevarlo allá a una plaza, una plazoleta que ahora se llama Plazoleta de la Inclusión, antes era la Plazoleta de los Inmigrantes, y era un inmigrante que nosotros fuimos y le recordamos ahí como alguien que hizo una tarea prodigiosa con el chamamé y con la música en particular, porque eran todos inmigrantes además, hay que recordar, pero se animaba de esa manera los bailes, digamos, bailes, casamientos, bautismo, siempre había una ocasión para musiquear, así que era cuestión de darle. Bueno, pusimos eso ahí y nos quedamos con las ganas. Y apareció mi amigo Rolfi, con el cual siempre compartimos algunos que otros proyectos culturales, digamos, siempre estábamos juntos, hacíamos un montón de cosas, digamos, largo de contar todo lo que hicimos. Y empezó con el tema de la gestión, a ver cómo se podía hacer. Creo que era concejal, me parece, ¿no? Bueno, y le encargamos la tarea, fíjate a ver si podemos ocupar el lugar ese que queremos ocupar para seguir poniendo los testimonios de nuestros ancianos. A muchos les parecería a lo mejor una estupidez, pero para nosotros era recuperar la memoria de toda esa gente que era parte de la historia de Tirón y de una historia que no se cuenta y que por ahí sí se cuenta es tradición oral y cada cual con su interés cuenta a su manera, no es la misma, digamos. Bueno, conseguimos que él con su gestión llamara la atención y que vinieran los parientes de Meterio Fernández, que era el próximo que estaba en la lista. Teníamos una lista encima de 45 personas, que eran músicos, cantores, tocaban bandoneón, tocaban acordeón, participaban en todas las fiestas, estaban en el coro de la iglesia, todo eso lo teníamos anotadito para desarrollar. Así que el lugar iba a faltar, no nos iba a sobrar. Pero no nos dejaban ocupar. Bueno, se dio la posibilidad de que esta gente viniera y decía, pero ¿cómo puede ser que Heraclio Pérez tiene un monumento de mi papá? ¿Cuándo van a poner el de mi papá? Y dice, bueno, Rolfi se encargó de eso. Nos juntamos, por su oficio, por su gestión, vamos a hacerlo. Y nosotros no podíamos hacer lejos una escultura de cuerpo entero, porque se hace de cemento, con un armaje de hierro, y es pesadísimo. Eso nos pasó en la primera experiencia con Heraclio Pérez, que encima le hicimos un pedestal alto y teníamos que levantarlo ahí. Tuvimos que traer las máquinas de la fábrica, pedir prestado para que nos pueda levantar, mezclar y ponerla ahí arriba, porque nosotros no la íbamos a levantar. Pesadísimo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a hacerlo en la casa de la tía de Rolfi. Ahí donde es la fundación de Germán, ahí era la casa de la tía. Había piano, la casa estaba todo bien organizado. Germán inclusive era nuestro partener porque era el que preparaba el mate, hacía el café, iba y venía, estaba con nosotros. Muy inquieto, por cierto. Y muy productiva su labor encima. Y tardamos 5 meses más o menos, año 2010. A principios del año 2011, ya nosotros habíamos hecho dónde iba a ser el emplazamiento, pero nadie sabía qué es lo que estábamos haciendo. Hicimos la base, todo, nadie sabía. Y después vinimos hombreando la estatua de Don Emeterio y la colocamos. Por supuesto no se podía hacer un acto con bombos y platillos porque para nosotros era como que estábamos infringiendo la ley, más o menos. Y no,
era algo que era necesario, que mucha gente concordaba con nosotros después de lo que hicimos con Heraclio, después de lo que hicimos con Marco Ramírez, que hacía falta. Y continuamos con eso, hicimos ese monumento, lo pusimos, le dimos la buena terminación y después pasaron un montón de acontecimientos de la cual estuvo presente Metelio, digamos, ahí. Si no lo pudiéramos traer como para que esté en todo su pueblo, estaba a través del monumento ahí. Mirando, dándole la espalda a la laguna, pero mirando hacia lo que era el río, digamos, porque era la mejor manera de ponerlo a la vista. Recuérdense que cada año se hace la festividad de Santa Rita, que junta más o menos 100.000 personas. O sea que había 200.000 pares de ojos, salvo algún tuerto, que realmente podían mirar y se paraban y preguntaban y decían, porque nosotros nos íbamos a cuidar de que no la rompan, pero nos transformamos en una especie de guía turístico, digamos, para mostrar ese tipo de cosas. Y hoy por hoy estamos volviendo a rejuntar otra vez los pedazos de lo que fuimos como organización para ver si podemos empezar otra vez a desandar el camino de crear el monumento para la memoria emotiva de nuestro pueblo. Y es una manera, junto con todo lo demás que hicimos, de pintar nuestra aldea para que sea universal. Gracias. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Le invitamos al señor intendente a decir unas palabras y creo que tiene algo, una sorpresa por ahí. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar. La verdad que me sumo a las palabras de Charo. Emoción es uno de los sentimientos, de las sensaciones que tenemos en esta noche tan importante, en esta noche tan especial, de reconocimientos. Primero de todo, a nuestro escritor, ya unos cuantos libros escritos, Rolfi. La verdad que sos un orgullo para nosotros, sos un orgullo para Puerto Tirol, sos un orgullo para la gestión. Fuiste concejal de la Unión Cívica Radical en Puerto Tirol, así que doble, triple orgullo tenemos y lo sentimos por vos. Así que pero además una producción de 7 libros, lo que estamos en la actual, y no solamente por tu fabulosa tarea de la escritura que tenés, sino también como historiador, sos la historia viviente de Puerto Tirol, y realmente, como recién decía, como no hay registros de lo que podría ser hoy con toda la tecnología puesta para poder grabar y para poder tener algo para recordar de esa época, solamente las personas y las referencias de cada una de las personas. Por eso vos te encargaste de hablar con todas, te encargaste de recopilar dato por dato y de armar esa historia tan importante y tan variada y tan rica que nos contaste recién, y que es una de las tantas que tenés, porque los que siempre estamos contigo y que nos juntamos y que te seguimos, sabemos de que esa cabecita que tenés tiene mucha información y creo que la volcás, y por eso es tan importante tu labor, y por eso me parece que es para rescatar. Así que te vuelvo a felicitar desde parte de la gestión, y también felicitar a Lito, que también tiene que ver con la historia de nuestras culturas y de mostrar a la comunidad, mostrar lo que fue y lo que es nuestro Puerto Tirol. Por eso recién contaba el tema del corredor que quiso hacer, y bueno, nosotros cuando él vino y presentó y nos contó sus
sus proyectos, solo dijimos acá estamos y acá vamos a acompañar porque creemos de que tenemos muchas cosas para contar, tenemos mucha historia cultural en Puerto Tirol, tenemos muchos hacedores culturales, así que creo que es una manera de que el Estado esté presente y es una manera de que nosotros como Puerto Tirol podamos entender y reconocer y saber de dónde venimos. Así que nuestro Puerto Tirol también lo identifica en todo lado, así que también reconocer hoy a Emeterio Fernández también me parece que es una deuda. Y bueno, y así decimos que siempre esperamos que sucedan las cosas para empezar a reconocer y creo que estamos reconociendo y estamos recuperando tiempo perdido y eso nos llena de orgullo a la gestión y a todos los que trabajamos en cultura en Puerto Tirol. Así que vuelvo a felicitarte, Rolfi, vuelvo a felicitar también a Lito Coronel y a todos los hacedores culturales, porque todos son parte de una cultura muy rica que tiene Puerto Tirol. Así que los felicito a todos y a seguir trabajando fuerte porque realmente tenemos mucha historia para contar. Muchas gracias y felicitaciones. Lo invitamos al señor Lito Coronel si se puede acercar al escenario. Por favor. Hola. Quiero agradecer esta distinción que me hacen. La verdad que esto es un mimo al alma del artista. Porque llevo 43 años de actividad. Mi primera escultura grande está ahí al costado del puente y ha cumplido hace poquito los 43 años y está renovada. Cada una de las obras que hicimos fue renovada por nosotros, a veces con ayuda, a veces sin ninguna ayuda, pero no podemos dejar caer, envejecer y fundir, digamos, algo que fue testimonio en algún momento de lo que era nuestra actividad y nuestro amor por el pueblo. Entonces, cada 5 años estamos renovando todas las esculturas. O sea, el que viene se sorprende y dice que bien que la mantienen, que se mantienen, como que no hay quien lo haga. Pero en realidad, le ponemos pila a la cosa para que se mantenga bien, para que esté bien. Y bueno, y en algún momento seguramente vamos a recordar otro ítem de nuestra historia que tiene que ver con el muralismo que se hizo en su oportunidad, luego decayó, como casi siempre nos pasa. El que no tiene constancia no puede recordar todo el trabajo que significó hacer cada una de las cosas. El pueblo se llenó de colores, se llenó de dibujos, se llenó de paredes que se llevaron los mejores murales con los mejores artistas. Y después no se pudo hacer más. La política tiene mucho que ver en esto, porque cambian los tiempos, cambian las condiciones económicas y nosotros vamos cambiando, porque yo ya me estoy poniendo viejito. Ya no es lo mismo agarrar, subir arriba de la escalera, pintar de arriba, sacar no, ya no. Ahora ya una pierna te pide permiso a la otra y es más lento el proceso, digamos. Pero de todas maneras, vale la pena agradecer algo como esto. No tiene precio realmente. Muchas gracias. Bueno, se gustaría también un certificado de reconocimiento al profe Rolfi.
cuadrito. Bueno, quiero aprovechar también, ya que estamos en el tema de lectura y reconocimiento, un trabajo literario de un amigo escritor de nuestra localidad y que nos ha acercado para darle lectura justamente en este momento de presentación del libro, informaciones, un poco de historia, paseamos por toda la parte cultural. Y este escrito está firmado por, lo deben conocer todos, Juan Pueblo. Y dice así: tironero, engreído, pobre y taninero, entre ríos, laguna y estero, parió nuestro canto chamamecero. A la luz del lucero vinieron estos padrinos, viento norte casionero y un enero de amor y fuego. El payé, propiedad privada de los tiroleros, alpargateando luna bajo la tierra escondida, de la polvareda nació sabor extraño, perfume o madera, en la magia de un pueblo, que cantan las letras privilegiadas de Emeterio Fernández. En su altar de Río Negro están las estrofas, que no todos tenemos los mismos sueños, agrietados de recuerdos donde tejen las arañas el aliento taninero. Y el perfume pueblero que enamoró a miles de guitarras dio luz al mundo cancionero, porque eres la flor del Chaco, te cantamos y te rezamos tirón, no solo historia, pueblo y canción. Juan Pueblo. Y ahora vamos un poco de audio, un poco de imagen, y escuchen un tema que hoy hablé a mis dos provincias que canta Emeterio. Y seguidamente, seguidito, porque así salió el enganche, porque no somos técnicos para eso, hay un tema muy importante que se llama la Tunandí, la pie descalzo, que no tiene nada que ver el texto con lo que dice Emeterio en la mitad del tema, en el estribillo. Escuchen cómo en este tema se recuerda de Tirol y dice: oh, mi puerto Tirol, cuánto te extraño. Música DJ.
José. Dos provincias, unos amores, son el Chaco y José. Para eso que aprendo, va mi cabeza pensamiento, los recuerdos más sinceros en mi trova voy dejando, y a mi locura querida yo siempre viví cantando. Esta es la Queen of Bee, y yo la amo. En la puerta de un ranchito que yo salgo todas las mañanas, la volantina, la música lleva el alma, tan desnuda como el pie. Mejor esperanza, va mirando para los pueblos, madrugadora, por la picada, donde jugada, paso de aquel, muy cumplidora, con el conchado, busca el centavo, a Ahí lo dijo el puerto Tirol que está lejos. Y si no ha llegado, no tiene nada que ver con la canción de la Palma, pero se recordó en su pueblo. Gracias. Vean la pasión que pone el sentimiento cuando canta Puerto Tirol, que no todos tienen ese sentimiento, esa pasión de ese recuerdo de su pueblo. Y después el rancho de la Campicha. El rancho de la Campicha de Coera se autotitula ser el creador del rangido doble. con la dama
Con eso damos por finalizada el espectáculo que hicimos. Queríamos que lo escuchen a Emeterio, que lo conozcan, nadie lo conocía, así que a través de esta filmación lo conocimos a Emeterio Fernández, a Isaco, a Antonio Nis, los grandes de la música del chamamé. A todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias a la municipalidad, al señor intendente, por el apoyo y el acompañamiento para la presentación de esta obra. Hago una despedida, Chaito. Sí, me estaba olvidando. Bueno, tenemos un compromiso, el dicho es: bibliotecario que esté acá se le regala un libro de Emeterio Fernández. ¿Hay alguien de alguna biblioteca? Por favor, señor intendente, vamos a hacer entrega. Estoy viendo a alguien allá en el bibliotecario que estén, que vengan aquí al escenario y le vamos a chequear para su biblioteca un libro. Sí, ahí está.
del otro libro. Señor amigo Hugo Ságer, gracias por venir. Hay un libro para usted, porque aquí también habla del amigo Ságer. Por favor, ¿puede venir? Después a las otras bibliotecas vamos a llegar también. No es que nos vamos a dejar. Están de vacaciones, claro. No, por eso nosotros hacemos la presentación de esto en fecha que no hay. Compañera en un montón de trabajo junto con la escuela de folclore, con el ballet, con nuestra coreógrafa, en las prisiones del pre-labor, de Carlos al país, un montón de cosas. Es incondicional. Gracias, Gaby. Al Museo del Hombre Chaqueño, en donde me he ido a hacer están liberados.